Bienvenidos y bienvenidas. Vamos ahora a poder conversar sobre la importancia de protegerte, proteger a los tuyos y proteger a los demás. Cómo todos actuando de manera colectiva vamos a poder prevenir la epidemia o el curso de la epidemia en nuestra comunidad, en nuestra aula de clase. Por lo tanto, vamos a conocer algunos conceptos importantes como la importancia o la diferencia entre limpieza y desinfección. También vamos a conocer y vamos a aprender, vamos a estudiar que al finalizar este día vamos a saber la importancia de mantener el distanciamiento físico en el aula de clase y hasta en nuestro hogar. Y también vamos a aprender o vamos a lograr identificar la necesidad de identificar a personas enfermas y vamos a alentar a que estas personas puedan quedarse en casa. También ustedes van a tener acceso a recursos adicionales para reforzar lo conversado o lo aprendido en este curso. Por lo tanto, vamos a desarrollar como contenido la diferencia entre limpieza y desinfección. También la importancia de la prevención en la escuela. Para ello, vamos a alentarlos a poner en práctica los 4 pilares que ya hemos aprendido de la prevención del coronavirus, ¿verdad? Como es el lavado de manos, la desinfección, el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. Enfocado ahora en la escuela. También vamos a hablar de algunas recomendaciones importantes y vamos a insistir mucho en la necesidad de tener un aula limpia, desinfectada y tener un hogar limpio y desinfectado para prevenir el coronavirus. Los maestros, las maestras tienen un rol fundamental en la contención de la epidemia. Los maestros y las maestras deben estar muy bien informados sobre las formas o los mecanismos de transmisión del coronavirus y cómo protegerse, cómo detener o mitigar el impacto del coronavirus en la vida de los estudiantes, sus familias y de sus familias mismas. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos de cómo actuar, qué debemos de hacer al momento que se nos presenta alguna persona, algún estudiante enfermo y qué medidas vamos a tomar en el aula de clase cuando el maestro o un estudiante ha sido identificado con coronavirus. Vamos a hablar también de un tema muy importante y es el tema de estigma y discriminación. No podemos hablar de prevención de coronavirus si nosotros estamos señalando a las personas y estamos estigmatizándolas y las estamos rechazando. El coronavirus ya ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad endémica. Una enfermedad endémica es una enfermedad que llegó para quedarse. Por lo tanto, en algún momento nosotros vamos a tener contacto con el virus. La idea es que si tenemos contacto, no nos enfermemos. Podemos tener contacto, pero como no me voy a tocar la cara, como voy a tener mis manos limpias, como voy a usar mascarilla y como voy a guardar el distanciamiento físico, entonces no me voy a enfermar. Puedo estar en un lugar con otras personas con coronavirus y no las voy a rechazar porque yo me estoy protegiendo. Y al protegerme yo voy a proteger a que esa persona pueda agravarse. Por lo tanto, es muy importante, como decíamos en la conversación pasada, tener un plan de acción en el aula de clase. ¿Qué vamos a hacer en el aula
cuando el maestro enferma? ¿Qué vamos a hacer en el aula cuando el niño enferma? Si nosotros establecemos el plan de prevención en el aula y en la escuela, les aseguro que el impacto de la epidemia va a ser muchísimo menor, mientras los estudiantes estén en las aulas de clase. Por lo tanto, habíamos insistido en la importancia de insistir en que las personas enfermas deben de quedarse en casa. Hablamos y vamos a repasar sobre los síntomas y signos de una persona enferma. Y vamos a insistir y recordar que los niños también enferman de coronavirus y pueden enfermar muy gravemente. Si no enferman, ellos transmiten el virus a una persona mayor o una persona mayor les transmite el virus a ellos y ellos lo llevan a casa y enferman a otras personas mayores. Por lo tanto, todos estamos expuestos al coronavirus y no tenemos que rechazar a nadie por este tipo de enfermedad. Ahora bien, es importante al establecer ese plan de aula, ese plan de prevención, tener a mano el número de teléfono del doctor, de la enfermera que está en la unidad de salud más cercana. ¿Qué centro de salud es el que está más cercano a mi escuela? ¿A dónde es que yo voy a comunicar si sucede un evento en mi aula? ¿Cómo voy a hacer para trasladar a esa persona? ¿Lo voy a trasladar yo? ¿Me toca a mí como maestro el traslado o quién lo va a trasladar? Estos temas deben de quedar muy claramente establecidos. Estos roles deben de quedar muy claramente conocidos entre el maestro y el centro de salud. Porque no es cierto que la persona enferma se traslada como cualquier otra persona. Y no es un objetivo que nosotros aprendamos de estos aspectos médicos. Sí, es importante que nosotros podamos identificar esa sintomatología, que insistamos si se presenta alguna situación especial, que mejor se quede en casa y recomendemos visitar al médico y mantener esa relación con el centro de salud. Ahora, más que nunca, hay que mantener una relación estrecha con el centro de salud o con el puesto de salud. No se preocupe si no hay un médico en la comunidad. Una enfermera perfectamente puede darle los auxilios o los servicios o las actividades necesarias que usted va a necesitar para mantenerse bien mientras llega a otra unidad de mayor resolución si fuera el caso. Ahora bien, debemos de promover que las personas que están enfermas visiten las unidades de salud. No promovamos la automedicación. No es correcto. En lugar de tener un beneficio, puede hacer un daño. Recordando un poco de lo que habíamos hablado, insistimos en la necesidad de mantener la distancia física. ¿Cómo voy a hacer en mi aula de clase para que esos 50, esos 40 niños pueda yo mantenerlos con distancia física? Eso va a ser un reto enorme. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que todos esos niños a la hora del recreo no estén juntos unos con otros? Eso lo van a poder responder ustedes en sus aulas de clase, en sus escuelas, porque cada escuela va a tener su particularidad en cuanto a infraestructura y en cuanto a número de maestros. Por lo tanto, yo no tengo la receta clave, yo no tengo la recomendación clave que darle y que es única para todas las escuelas. Eso no existe, porque eso va a partir
de la identificación o la evaluación inicial que hay que hacer de la escuela y que también hablábamos en la charla anterior. Ojo, hagamos la evaluación de nuestra escuela. ¿Cómo es el entorno de nuestra escuela? ¿Cómo es la infraestructura de nuestra escuela? ¿Cómo son nuestras aulas? ¿Cómo están dispuestas? ¿Cómo es el patio de la escuela? ¿Quiénes son las personas mayores de 50 años, las personas enfermas o los niños que padecen de alguna morbilidad o alguna enfermedad particular y que necesitamos cuidarlos más? ¿Cómo voy a hacer yo para lograr que esa aula de clase esté muy bien ventilada? El coronavirus necesita de aire fresco, necesita de tener ventanas abiertas y puertas abiertas. Entonces, los lugares cerrados no son lugares idóneos, son lugares propicios para la propagación del virus. Recordemos que aprendimos que se transmite por las gotículas que expulsamos al momento de hablar si no estamos usando correctamente un tapaboca. Ahora bien, uno de los objetivos de esta charla, de este curso, es que nosotros pudiésemos conocer la diferencia entre limpieza y desinfección. Son dos cosas muy diferentes, pero que si las juntamos son sumamente efectivas. Limpiar significa eliminar una suciedad, quitar una suciedad, quitar un germen. Desinfección significa que yo, aplicando una técnica después de la limpieza y utilizando un material, un desinfectante específico, esa superficie me va a quedar prácticamente estéril. Estéril quiere decir entre 80 a 90% libre de virus o gérmenes. Repasemos. Limpiar significa pasar con un trapo húmedo y quitar una suciedad. Puedo quitar una parte de los gérmenes, pero no todos. Quedan todavía gérmenes. Por lo tanto, para ser efectivos con esta técnica, necesitamos primero humedecer las superficies. Y eso significa que vamos a utilizar en la mejor de las posiciones o en el mejor de los casos, una toalla desechable. No es muy recomendable los trapos o las telas, los pedazos de tela, porque más bien lo que están creando es inocular de más gérmenes esa tela y que la persona que la vaya a lavar se pueda sobreinfectar. Y es muy común que esos trozos de tela que andan limpiando los escritorios o que andan limpiando los pupitres pasan uno sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro. Esa es la práctica real, eso es lo que vivimos. Es decir, que de la mesa de la profesora Juanita, yo limpié sus gérmenes y se lo pasé a la mesa de trabajo del profesor Roberto. ¿Ya? Entonces, lo recomendable es usar toalla desechable. Primero humedecemos, luego con agua y jabón limpiamos la superficie. Dejamos que se seque. No es que vamos a pasar un trapo y vamos a pasar la toalla descartable a secar. No. Esperamos que se seque y luego aplicamos el desinfectante. ¿Qué vamos a ocupar para limpiar y para desinfectar? Vamos a usar cloro. ¿Y cuál cloro? El cloro común y corriente que existe en nuestros supermercados, en la pulpería, que viene en galón, que viene en litro o que viene en bolsita. Ese cloro, no importa la marca que sea. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a diluir 6 cucharaditas
de cloro en medio galón de agua. Ese medio galón de agua lo vamos luego a distribuir en envases oscuros que tengan rociadores. Oscuros significa que no necesariamente tienen que ser negros. Lo que quiero decir es que no sean transparentes. Entre más oscuros pueden ser verdes, pueden ser azules, café, rojo, pero que no sean transparentes, porque el cloro se inactiva, pierde su efecto con la luz solar. Ya sea la luz solar o también las lámparas. Está comprobado que inactivan el efecto del cloro. Por lo tanto, tenemos que usar el envase e inmediatamente aplicar. ¿Qué cosa es importante revisar? Hay que revisar el vencimiento del cloro, la fecha de vencimiento. Muchas veces compramos nosotros nuestros artículos y solo los echamos en la canasta de compra. No tenemos ese cuidado de revisar las etiquetas. De ahora en adelante tenemos que aprender a usar etiquetas, de leer las etiquetas. Entonces hay que revisar las fechas de vencimiento. Si el vencimiento de ese cloro está muy cercano, si está menos de 3 meses de cercanía, ese cloro no va a servir mucho. Entonces hay que revisar la fecha de vencimiento del cloro. Retomando entonces, suponemos que ya tenemos nuestro frasquito que tiene un spray y rociamos la superficie que vamos a limpiar con la toalla de papel. Esperamos que se seque y luego podemos usar alcohol al 70% como desinfectante. Ya con eso nuestra superficie quedó limpia. Esa misma técnica podemos usar para limpiar otros artículos. Ojo, va a tener cuidado con artículos electrónicos, porque el cloro sí puede crear problemas, pero sí es efectivo el alcohol en gel para los artículos electrónicos. ¿Qué debe de tener siempre usted presente antes de hacer la limpieza? Usar guantes. ¿Y qué tipo de guantes debe de usar? Debe de usar guantes gruesos, no son los guantes quirúrgicos. Los guantes quirúrgicos son para operar o son para tratar a un paciente. En el caso de la limpieza son guantes gruesos. Procure que su aula tenga sus guantes gruesos disponibles para la limpieza de la superficie. Estos guantes son los que generalmente usa la señora o el señor que se encargan de la limpieza de la escuela. Pues de esos guantes son los que debemos de usar para limpiar nuestro escritorio. Y ojo, no es el mismo guante que voy a usar en el aula A que en el aula B. Cada aula va a disponer de su kit de limpieza. Y eso es importante. Si nosotros vamos a enseñarle a los niños a lavar correctamente sus manos, vamos a insistir que tienen que usar la mascarilla, que nosotros vamos a usar la mascarilla, también tenemos que asegurar que cada aula tenga su kit de limpieza. ¿Y qué es lo que vamos a limpiar? No solamente es el escritorio del maestro o el lugar donde el niño pone su manita, sino tenemos que limpiar y desinfectar los lugares o los artículos que más nosotros estamos tocando. ¿Y qué es eso? Las maniguetas de las puertas, las maniguetas para abrir las ventanas, la puerta misma si es para empujar, los lugares para descargar el inodoro, las maniguetas para descargar el inodoro, la manigueta para abrir la llave del lavamano. Todos los objetos con los que frecuentemente varias personas ponen sus manos son los que tenemos que limpiar. En el cuarto de maestro, el lugar donde se guardan libros, artículos electrónicos, los gaveteros, eso tenemos que mantenerlos limpios, porque no solamente es un maestro el que tiene contacto
con esos materiales. Entonces, eso también debe de estarse limpiando y desinfectando con frecuencia, y también en ese lugar, que es el lugar de descanso de los maestros, debe existir su kit de higiene y limpieza. Esta enfermedad nos está enseñando a que debemos de volver a retomar las prácticas que habíamos perdido, las prácticas de la higiene, la limpieza y el lavado de nuestras manos. Esta enfermedad ahora va a hacer que nosotros cambiemos muchos hábitos, que cambiemos nuestro entorno, que cambiemos nuestra manera de vivir. Y va a ser para bien, porque vamos a evitar otras enfermedades también. Con estas prácticas no solamente estamos previniendo el coronavirus, sino también la diarrea que mata a nuestros niños y a nuestras niñas. Ahora bien, es importante que usted deje la solución. Vamos a retomar el tema de la limpieza. La solución hay que dejarla por 1 minuto. ¿Por qué? Porque en 1 minuto, si hay adecuada ventilación, esa superficie va a secarse sola, ¿ya? Entonces hay que dejarla por 1 minuto que seque para que nosotros podamos entonces aplicar la técnica adecuada de la desinfección. Es importante que nosotros promovamos el uso de fundas adecuadas para los celulares. ¿Qué es una funda? Una bolsita plástica. Cada vez que nosotros salgamos de nuestra casa o que lleguemos a casa, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es limpiar nuestro celular. El celular es el artículo por excelencia de recolección de cualquier cantidad de gérmenes, porque lo ponemos en cualquier lugar. Nos hemos hecho adictos ya el celular, casi que es parte de nuestra anatomía, y lo llevamos pegado a nosotros, no nos despegamos el celular, hasta el baño llevamos el celular. Entonces ahí se pega como cualquier superficie todos los gérmenes. Por lo tanto, hay que limpiar el celular. Se limpia con un pañito húmedo, porque primero hay que humedecer. Esperamos igual que se seque y luego con un pañito suave, con alcohol al 70%, limpiamos nuestro celular. Esperemos que seque y luego puede quedar pañoso. Podemos, si tenemos las manos bien limpias, podemos limpiarlo y lo guardamos en una bolsita, ¿ya? Procuremos no estar usando el teléfono en el aula de clase, en el supermercado o en lugares públicos. Eso es muy importante. Estamos tan adictos al teléfono que estamos comprando, estamos pagando y ahí todo le está cayendo al celular. Nos acabamos de lavar las manos y volvemos a agarrar el celular. Y mentalmente tenemos la confianza y seguridad de que estamos limpios. ¿Y qué va a hacer? Ya el celular volvió a ensuciar nuestras manos. Entonces es importante tener muchísimo cuidado con el celular. Quiero insistir en el tema del distanciamiento físico. Recuerden, por favor, que no solamente funciona el usar mascarilla. Recordemos que estamos usando mascarillas de tela. Las mascarillas de tela, si bien es cierto, protegen, también hay un margen de que no hay completamente seguridad en su uso. Por eso es que nosotros insistimos triple tela. ¿Y por qué es también importante el tema del distanciamiento físico? Porque no todas las personas andamos llevando mascarilla hoy en día. No todos estamos convencidos de la importancia y la necesidad de usar mascarilla. Y andan muchas personas con otras enfermedades que tal vez no necesariamente sea coronavirus. Y como hablábamos al inicio,
no queremos intercambiar virus, queremos intercambiar saludos, queremos intercambiar buenas noticias, pero no queremos intercambiar ni virus ni bacterias, entonces vamos a aprender a mantener el distanciamiento físico. Social no, porque siempre nos estamos relacionando. ¿Qué es importante que nosotros implementemos en nuestra escuela? La manera de saludarnos. En la escuela ya debería de ser prohibido saludarnos de mano o de abrazos. Ahora vamos a aprender otras técnicas de saludo. Un gesto, levantando las manos, con nuestra cabeza, nuestra forma del cuerpo, nuestra gesticulación corporal va a ser importante. No necesariamente el acercamiento y el contacto es necesario ahora para demostrarle afecto a otras personas. Entonces, insistimos en el tema del distanciamiento físico y en la manera en que ustedes, maestros y maestras, puedan ponerlo en práctica en su escuela, pero también en casa. Ahora tenemos que cambiar el hábito de estar tanto juntos unos con otros. Debemos de aprender en casa también, al menos 1,5 metros. Para el distanciamiento físico efectivo se recomiendan 2 metros, es decir, 2 brazos. Por eso, el tema de usar la distancia a la hora de la formación es muy importante. Cuando yo estudié hace ya algún tiempo en la escuela, yo recuerdo que la formación era 1 brazo de distancia y eso era efectivísimo y tenía su razón de ser, y el brazo de distancia era con el de frente y con los de los lados. Esa era la separación que deberíamos de mantener. Entonces, esas herramientas o esa forma de relacionarnos en la escuela, pues van a volver a ponerse de moda. O sea, estar aglomerado no va a ser un hábito o una costumbre que vayamos a continuar usando a partir de ahora. Insisto, esta epidemia va a hacer que cambiemos muchas cosas de nuestra manera de vivir en nuestros hogares, en nuestro entorno de la escuela y en nuestras comunidades. Es importante que ustedes puedan revisar el material compartido y sobre todo poner en práctica algunas medidas que les he comentado, sobre todo referidas al tema de la limpieza y la desinfección. Quiero remarcar en el hecho de que si ustedes identifican que una persona enferma estaba en el aula, hay que esperar 24 horas para poder limpiar el aula. No se debe de limpiar inmediatamente. Insisto, si alguien llegó al aula enfermo, esperar 24 horas para poder limpiar y desinfectar. Si ya pasaron 7 días, no tiene ninguna razón de ser, porque el virus vive en las superficies determinadas cantidades de tiempo. Donde vive más tiempo es en los lugares que son de acero. Por lo tanto, pasadas 24 horas no tiene sentido. En el acero vive hasta 8 horas. Entonces, esperemos 24 horas para limpiar el aula, desinfectar el aula y ya. Y cerramos el aula. Para finalizar, quiero compartir con ustedes algunas preguntas que nos sirvan para la reflexión, tanto personal como también con el grupo. Y estas medidas, además de la reflexión de lo aprendido, es para poner en práctica. ¿Cómo puedo yo entonces poder implementar el distanciamiento físico? ¿Qué medidas son las que voy a promover para prevenir el coronavirus en mi familia? ¿Qué debe de tener mi plan familiar? ¿Qué medidas debo de tomar en casa? ¿Qué medidas debo de tomar en la escuela? ¿Qué recomendaciones puedo dar yo a las madres, a los padres, a los cuidadores?
Debo de preparar una lista de recomendaciones. ¿Qué debe de contener mi lista? ¿Cuál es la unidad de salud más cercana a mi escuela? Y cómo preparar de manera conjunta ese plan de acción. Y finalmente, hemos preparado para usted una serie de recursos adicionales que podrá usted estudiar para preparar su plan familiar, el plan de la escuela. Muchas gracias.